Señor de la Guerra Inmortal capítulo 11 Supervivencia. En este momento, Dylan podría haber sido privado de sus armas y los cristales de esencia que había ganado a través de su arduo trabajo, pero no se sentía ni actuaba como si estuviera encarcelado. Jack ya había guardado su pistola y Diane hizo lo mismo. Definitivamente debería haber algunos sobrevivientes más en el hospital, pero ya estamos felices de haber sobrevivido a todo hasta ahora. Jack respondió un momento después y se encogió de hombros. Su actitud hacia Dylan había cambiado de repente, confundiéndolo un poco. Mientras tanto, continuó, sacando a Dylan de sus pensamientos. Tal vez haya algunos sobrevivientes en diferentes habitaciones o en un piso más alto, pero también hay bastantes zombies. Al ver que Jack solo mencionaba zombies, Dylan pensó que aún no se habían encontrado con animales mutados o monstruos como los duendes. Esto fue una gran ventaja porque los zombies eran más débiles que los monstruos como los goblins en varios aspectos. Como tal, decidió olvidarse del hecho de que sus posesiones le habían sido arrebatadas a la fuerza, al menos por el momento. Cuando Jack vio el alivio en su rostro, frunció el ceño pero no preguntó nada. ¿Dónde está la chica que querías salvar? Una mujer de unos 30 años preguntó preocupada mientras corría hacia ellos. Solo un momento después, cuando se detuvo frente a Jack, la mujer vio el brazo quemado de Dylan, la sangre que había salpicado toda su camisa, mientras que la sangre fresca goteaba por la parte superior de su brazo. Se dio cuenta de que había incluso un agujero de bala en la parte superior del brazo. ¡Oh Dios mío! ¿Qué te pasó, joven? Dylan inclinó la cabeza, preguntándose por qué esta mujer era tan enfática y no tenía miedo de las cosas que le estaban pasando al mundo. Esto ciertamente no era normal, pero rápidamente perdió interés en ella cuando Jack respondió. No pudimos salvarla. Después, añadió en voz alta. Pero encontramos a alguien más y obtuvimos nueva información. Una vez que Jack dijo esto, hizo una pausa deliberada para recibir la atención de todos. Para Dylan, sentía que Jack era el faro de esperanza de los sobrevivientes, o al menos actuaba como tal. Debe haber hecho mucho por los demás durante las últimas horas para que se le pueda confiar tanto. Como tal, Dylan evaluó al hombre corpulento una vez más, ignorando el hecho de que Jack reveló todo lo que habían descubierto unos minutos antes. Después de que Jack terminó de contarles a todos sobre la poca información que obtuvieron, hubo un cambio colectivo de mirada cuando los ojos de todos se dirigieron hacia las dos armas de piedra que Jack había puesto en la mesa junto a él. Creo que todos los que quieran pelear se turnarán para usarlos. Así podemos adquirir cristales de esencia, fortalecernos y después de unos días podríamos tomar el control de todo el hospital. Al no obligar a todos a pelear, Jack quería concentrarse en nutrir a los sobrevivientes que tenían suficiente fuerza de voluntad para pelear. Y al dar a todos una oportunidad justa, quería evitar conflictos. Incluso consideró llevar a Dylan en su grupo porque el joven parecía estar dispuesto a luchar con todas sus fuerzas. Si lo que dijiste es realmente cierto, no solo dos personas se verán obligadas a pelear a corta distancia. Preferiría usar las Glock si fuera honesto. Una mujer, llamada Ailee, expresó su preocupación. Tenía 20 y tantos años y su apariencia era bastante buena. Tenía cabello castaño hasta los hombros, ojos color avellana y se veía visiblemente cansada, el miedo enmascaraba sus bonitos rasgos faciales. Después de todo, Ailee ya había notado las miradas lujuriosas de algunos otros sobrevivientes sobre ella. A pesar de su miedo a luchar contra los zombies más que nada, era mejor para ella enfrentarse a ellos en lugar de a los hombres lujuriosos, a quienes claramente despreciaba. Como tal, quería averiguar si era posible para ella estar en una posición relativamente segura usando una de las dos armas que poseían, mientras recibía los beneficios de los cristales Essence. Su pregunta era ciertamente importante porque los dos sobrevivientes que debían pelear a corta distancia estaban en una situación mucho más complicada que cualquier otra persona. Pero eso no era algo que pudiera molestar a Dylan mientras miraba sus armas antes de mirar a Jack. No quiero actuar en este momento, pero ¿quién diablos les permitió usar mis armas? Dylan sabía que podía usar otras armas para matar a los zombies. Después de todo, los cristales de esencia de los goblins que había matado con su puño desnudo también le dieron muchos puntos de estado. Sin embargo, incluso entonces, las armas de piedra reforzada eran mucho mejores que usar solo sus manos y también le dieron mejoras. Dylan tampoco pensó que sería posible para él obtener algún tipo de arma útil dentro del hospital. Por lo tanto, no quería renunciar a las armas que le pertenecían. Te salvamos. ¿Cómo puedes ser tan desagradecido? Diane espetó de repente, moviendo sus manos arriba y abajo en el aire extrañamente.
Al escuchar esto, no pudo contenerse más y se levantó del suelo. Tú y solo vete a la mierda. Aquí nadie me salvó. Dylan replicó, su voz helada recorriendo la habitación mientras le mostraba el dedo medio. Se volvió hacia Jack, ignorando a Viane, que estaba furiosa antes de que Jack comenzara a hablarle con una voz más tranquila. Sé que podrías dispararme si tratara de poner mis manos en las armas que me robaron. Pero sé por qué no me has matado. Después de decir esto, Dylan hizo una pausa dramática y esperó unos segundos antes de continuar. En primer lugar, crees que tengo más información para ti, y en segundo lugar, probablemente soy el único en esta sala que se atreve a luchar contra los zombies de frente. Echando un vistazo a todos en la cafetería, no pudo evitar sonreír irónicamente. Para ser honesto, ni siquiera estoy seguro de si te atreverías a luchar contra zombies, pero eso no es importante en este momento. Me necesitas si quieres tener el control de todo el hospital, de lo contrario, todos aquí probablemente morirán de hambre aquí. Y eso es después de considerar que el suministro de agua está garantizado antes de que se queden sin comida. Puede que Dylan no sea considerado el más inteligente, pero sabía si alguien quería utilizarlo. Ya que estaba tratando de hacerlo creando una oportunidad en la que le permitía empuñar su propia arma una vez más, etiquetándola como su generosidad y oportunidad justa. Comprendiendo que Dylan había visto a través de él, Jack ni siquiera se sintió ofendido por sus palabras. En su mayoría eran ciertas, y Jack aún tenía que reunir el coraje para luchar contra los zombies a corta distancia. Había sido testigo de demasiadas cosas aterradoras en las últimas 18 horas que lo habían sacudido. ¿Tus palabras implican que estás dispuesto a ayudarme? Jack preguntó así, ignorando las miradas de los otros sobrevivientes que pesaban sobre él. Era bastante fácil darse cuenta de que no les gustaba Dylan, pero eso no era algo que a ninguno de los dos les importara en este momento. Dylan simplemente había dicho la verdad, incluso si era fría y amarga. Si a alguien no le gustaba esto, simplemente significaba que aún tenía que aceptar la realidad, que no estaba listo para arriesgar su vida para sobrevivir, aunque fuera solo por un día más. Quiero quedarme aquí, pero no planeo actuar como un samaritano. Supongo que el suministro de alimentos es escaso, y si tuviéramos que despejar todo el primer piso, seguido de todo el hospital, el número de sobrevivientes aumentará en este grupo. Deberías encargarte de todo, y tal vez etiquetar este hospital como tu propiedad privada. Por lo que a mí respecta, todo lo que haría sería matar zombies y tomar sus cristales de esencia. Incluso si Dylan pensó en unirse o crear un grupo de sobrevivientes para luchar contra zombies, otros monstruos y animales mutados, su plan no implicaba jugar a la niñera. En este momento, lo más importante era volverse más fuerte y subir de nivel, después de todo. De lo contrario, moriría frente a monstruos como Lightning Panther. Si tuviera un lugar seguro para regresar y descansar después de matar monstruos todo el día, sería aún mejor. Como tal, Dylan pensó que no sería malo usar el hospital como su lugar de descanso y subir de nivel antes de explorar el mundo exterior. Por extraño que parezca, a Jack le gustó la forma de pensar de Dylan. Esta fue también la razón por la que le devolvió la lanza de piedra reforzada, aparentemente sin pensar demasiado. Lo único que expuso los verdaderos pensamientos de Jack fueron las comisuras de su boca que se curvaron hacia arriba, lo que hizo que pareciera que estaba sonriendo con picardía. Dylan no tardó ni un segundo en recuperar su arma y Jack notó que el joven podía moverse con demasiada energía. ¿No estaba sangrando como un cerdo pinchado hace media hora? Se preguntó, solo para negar con la cabeza. Lo que Jack no sabía era que el maná de Dylan se había recuperado en esta media hora, permitiéndole usar su habilidad origen una vez más. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo antes de que Dylan se recuperara por completo una vez más. Si hay alguien más en esta habitación, que se atrevería a luchar contra los zombies, estoy dispuesto a entregarle mi daga, de lo contrario, me llevaré a ambos. Anunció de repente, después de aceptar la lanza de piedra reforzada antes de ir a la mesa y alcanzar la daga de piedra también. Con sus palabras, Dylan demostró que estaba dispuesto a compartir sus bienes con los demás siempre que alguien más luchara a su lado. Espera un momento. Yo, quiero pelear. Una voz joven y algo familiar resonó detrás de él. Girando la cabeza, Dylan no pudo evitar levantar una ceja cuando vio a Oliver que había levantado la mano. Él había sido el único que no actuó como un pícaro cuando Dylan se encontró por primera vez con el grupo de 4 en la puerta del hospital. Como tal, Dylan consideraba mucho su sensatez. Más aún en tiempos en que un buen carácter estaba destinado a verse empañado por el duro entorno y la realidad. La mirada de Oliver se fijó en las armas de piedra antes de repetirse.
Quiero pelear, por favor déjame usar la daga. Si alguien fuera a luchar a su lado, habría esperado que él o ella pidiera la lanza de piedra reforzada en su lugar. Era solo una lanza corta, con una longitud de menos de 1,2 metros. No obstante, era posible mantener una cierta distancia de tus oponentes para evitar que te rayaran. Como tal, sin pensar demasiado, Dylan le entregó la daga, mientras mantenía sus ojos en el joven. Es mejor de lo esperado. ¿Es porque el sistema es similar a un juego, o está ganando confianza al absorber la esencia de los monstruos? Se preguntó Dylan. Uno podía ver claramente el leve rastro de emoción en los ojos del joven, y Dylan no pudo evitar sonreír secamente mientras estudiaba la daga. No me mueras, ¿de acuerdo? Advirtió mientras Oliver asentía con la cabeza distraídamente. Algunos sobrevivientes parecían un poco abatidos, lo que asombró un poco a Dylan. Antes, no parecía que nadie quisiera pelear, pero ahora que habían perdido su oportunidad, el estado de ánimo de todos se agrió. Como tal, Dylan decidió agregar algo, para evitar ser atacado mientras dormía por alguien que quisiera robarle sus armas una vez más. Si alguien más quiere unirse a la lucha, podemos buscar cuchillos de carnicero o armas similares para usar. Los cristales de esencia te proporcionarán las mismas recompensas que yo gano al matar monstruos con mis armas. Sonriendo después de terminar sus palabras, trató de sofocar un bostezo. Quería descansar un poco y recuperarse de sus heridas antes de salir, cuando escuchó a Jack a su lado preguntar con desconcierto y un dejo de ira. ¿Por qué, no lo dijiste antes? Dylan respondió honestamente mientras se encogía de hombros. Solo quería recuperar las armas que me robaron. Luego, echó un vistazo en dirección a la cocina antes de preguntar. ¿Hay algo que pueda comer, o todos ustedes ya lo dividieron en porciones diarias? Había pasado menos de un día desde la ascensión primordial. Eso significaba que era poco probable que todos entendieran cuán importante se había vuelto el racionamiento de los suministros de alimentos. Su pregunta hizo que todos se sintieran visiblemente incómodos. Sus rostros preocupados y despistados respondieron lo que había preguntado con bastante facilidad. Así que las opiniones están separadas en este sentido. Algunos quieren comer hasta saciarse, mientras que otros piensan que las porciones pequeñas serían mejores para ellos para el futuro. Asintiendo con la cabeza, agregó. Si hay una hogaza de pan, tomaré solo 2 rebanadas más o menos. Eso no debería ser demasiado, ¿verdad? Después de esperar unos segundos, nadie le respondió, lo que tomó como una señal de aprobación. Sin embargo, incluso si alguien estaba en contra de que él tomara su comida, tenía una presencia intimidante que era más que suficiente para evitar que alguien le replicara. Dylan no lo había notado hasta ahora, pero desde que se inició la ascensión primordial, todo su ser se sentía diferente. Era casi como si fuera un pájaro recién nacido que finalmente había aprendido a volar en el cielo y que era libre. Los pocos encuentros peligrosos que había experimentado en un corto período de tiempo le mostraron claramente que el nuevo mundo era extremadamente peligroso, y el más mínimo rastro de miedo o vacilación podría conducir a la muerte. Su subconsciente ya había entendido esto, lo que se reflejaba en los débiles rastros de maná que envolvían su cuerpo. Nadie pudo ver su maná, y sentir la energía mítica también fue difícil. Pero incluso entonces, todos podían ver que Dylan era uno de los pocos que estaban listos para el nuevo mundo. Sin molestarse por las miradas que se detuvieron en él, comió un poco, antes de sentarse en la esquina de la habitación con la lanza de piedra reforzada en la mano. Después, cerró los ojos para tomar una pequeña siesta. O al menos Dylan trató de descansar un poco, solo para escuchar los constantes susurros de los otros supervivientes a su alrededor. ¿Quién diablos se cree que es para quitarnos la comida? Una de las mujeres mayores discutió mientras los escalofríos le recorrían la espalda. Da demasiado miedo. ¿Y por qué Jack y los demás incluso le permitieron entrar? ¿No salieron a salvar a esta niña? La residente permanente del hospital, ¿cómo se llamaba? Una anciana diferente le respondió con una voz mezclada con miedo a lo desconocido y tristeza. Al menos parece ser un buen luchador. O simplemente es resistente, lo cual también sería genial. Él puede protegernos. Fue Oliver, quien saltó a la conversación y sacó su pequeño pecho mientras agregaba. O nos protegeré a todos después de matar a todos los zombies en el hospital. Quería jugar al héroe, y esto estaba bien mientras sobreviviera. Sin embargo, una de las ancianas, que había hablado antes, no pudo evitar sacudir la cabeza antes de recordárselo. Solo recuerda esto. Para protegernos, primero debes mantenerte con vida. Oliver no debería sobreestimar sus capacidades ni subestimar la fuerza de los zombies.
Esto sería un grave error. Dylan también se recordó lo mismo, solo para caer en un sueño mucho más profundo de lo que quería. Pasaron varias horas antes de que Dylan se despertara. Frotándose los ojos somnolientos, activó su habilidad origen sin mirar el estado de sus brazos. Las luces de los pasillos aún estaban encendidas cuando echó un vistazo en dirección a la entrada de la cafetería, diciéndole que los generadores aún estaban funcionando. ¿Debería salir y empezar a cazar? Dylan se preguntó mientras se levantaba del suelo. Ahogando un bostezo, miró a su alrededor para ver dónde estaban los demás. Sería una molestia mover los muebles solo, y alguien más tenía que estar despierto para bloquear la entrada de la cafetería una vez más desde adentro. Como tal, descartó esta idea por ahora, antes de pasar a la cocina. Entre los 20 sobrevivientes dentro de la cafetería, solo unos pocos estaban despiertos. Por lo tanto, algunos pares de ojos lo siguieron cuando entró en la cocina. Esto atrajo su sospecha, e intercambiaron miradas. Pero, cuando no salió de la cocina por más de media hora, el primer sobreviviente despierto no pudo evitar entrar a la cocina también. Espero que no se haya comido todos los bocadillos. Ailee murmuró para sí misma, frotándose los ojos somnolientos. Incluso después de intentarlo, no había podido conciliar el sueño porque las miradas de algunos hombres que estaban pegados a ella la molestaban mucho. Además, sin un arma a su lado, Ailee no se sentía lo suficientemente segura para dormir profundamente. Había esperado verlo engullir con avidez toda su comida, pero la escena frente a ella la confundió. Dylan había colocado su lanza en la mesa justo al lado de la entrada de la cocina, mientras que solo sostenía un bolígrafo y un tablón de anuncios en la mano. ¿Qué estás haciendo? Dylan notó la sorpresa en su voz cuando abrió la puerta corrediza de la cocina. Por lo tanto, simplemente sonrió antes de responder. Solo quiero hacer cálculos aproximados sobre cuánto durará nuestra comida. Parece decente por ahora, pero una vez que los generadores del hospital dejen de funcionar, tendremos algunos problemas. La mayoría de nuestros alimentos se echarán a perder rápidamente, así que consideré despejar el primer piso del hospital antes de pensar en un plan para conseguir algunos alimentos conservables del supermercado. Podríamos usarlo como reserva de emergencia cuando los generadores finalmente dejen de funcionar, de lo contrario, nos mataremos entre nosotros por un trozo de lechuga. Dylan notó que había exagerado un poco con su explicación. Como tal, agregó las últimas palabras para aliviar la tensión en la habitación. Pero Ailee entendió su punto. Solo podía fruncir el ceño mientras entendía el quid detrás de lo que estaba haciendo Dylan antes de asentir con la cabeza. ¿Crees que será posible que nos quedemos aquí, como para siempre? Su voz salió como un graznido, y parecía que le tomó un tiempo reunir el coraje para hacer esta pregunta. Sin embargo, en lugar de reírse y asegurarle que todo estará bien, Dylan no pudo evitar sentir que había algo mal con la pregunta de Ailee. ¿No crees en el gobierno? Esperaba que dijeras algo como: el gobierno definitivamente nos rescatará. Nuestros impuestos son tan altos. Los militares definitivamente vendrán en los próximos días. Pero estás hablando de para siempre, que es una palabra bastante grande, si te soy sincero. Dylan esperaba que lanzara una larga explicación para defenderse, pero al ver que se había callado mientras apretaba los labios como si estuviera contemplando algo, pensó que su conversación terminó de manera bastante abrupta. Desvió su atención hacia el refrigerador que estaba justo al lado de él y comenzó a contar antes de anotar algunos números. Incluso antes de que el mundo se volviera loco, el gobierno era bastante inútil y, comenzó Ailee, solo para que Dylan continuara investigando, mientras la escuchaba. Pero en este momento, ¿cómo se supone que vamos a sobrevivir si tenemos que luchar contra zombies, animales mutados e incluso criaturas que no deberían existir? Sus últimas palabras fueron dichas en un susurro silencioso, pero estaban llenas de desesperación. Se dejó caer al suelo cuando sus piernas cedieron y comenzó a sollozar, recordando nuevos recuerdos de las últimas horas que había estado tratando de olvidar. Por otro lado, Dylan dejó de moverse mientras la miraba. Pensé que todos ustedes estaban dentro del hospital cuando ocurrió la ascensión primordial. ¿Cómo sabes sobre animales mutados y otras criaturas? Mirando fijamente a Ailee, Dylan le hizo una pregunta directa y ni siquiera notó cuánto había cambiado su comportamiento en un instante. De parecer gentil y considerado mientras trataba de averiguar cuándo requerían nuevos suministros, sus ojos se volvieron intensos y listos para pelear en cualquier momento. Esto hizo que la mente de Ailee se quedara en blanco por un momento, lo que le impidió decir nada durante unos segundos antes de volver a mirarlo.
Sus ojos azul cielo miraron directamente a su alma, evitando que ella siguiera sollozando a la vez, mientras ella respondía. Yo vi un caballo blanco alado volando por el aire y pensé que se parecía a un Pegaso y había una extraña masa líquida azulada de forma redonda en el segundo piso. Era como un portal o algo así. Diminutas bestias parduzcas, del tamaño de menos de medio metro emergieron de él, seguidas de ratas con cuernos. Ellos destrozaron a todos. Ailee comenzó a llorar de nuevo, ignorando la intensa mirada de Dylan y sollozando amargamente, haciéndola incapaz de escuchar su siguiente pregunta. ¿Hay una puerta en el hospital? ¿Estabas lo suficientemente cerca para ver lo que decía la notificación? Incapaz de escucharlo, ella siguió llorando. Incluso después de repetir su pregunta varias veces, no recibió respuesta de ella. Por lo tanto, decidió dejarlo así por el momento mientras cerraba la puerta corrediza detrás de Ailee antes de comenzar a contar sus reservas de alimentos una vez más. No era bueno consolando a la gente y parecía que Ailee había perdido a alguien importante para ella. Presenciar la muerte de alguien cercano ya era traumatizante, pero ver a un ser querido destrozado frente a ti era aún peor. Fue una muerte muy dolorosa, y Dylan no quería ni imaginar lo malo que debe ser comido vivo. Había soportado mucho en las últimas 24 horas, pero aún había cosas peores que aún no se le habían ocurrido y esperaba que nunca experimentaría algo así. Pasaron 2 horas y Dylan finalmente terminó de contar los alimentos. Mientras tanto, Ailee se había quedado dormida, solo para que otros se despertaran. Pero Dylan los ignoró a todos cuando pasó junto a Ailee y salió de la cocina. Fijando el resultado final de sus cálculos en la pared, los miró y quedó bastante satisfecho con los resultados. Tuvieron raciones para casi 3 meses, incluso si su número aumentó a más de 30 supervivientes. Eso era mucho más de lo que Dylan esperaba encontrar en el hospital. Le proporcionó un poco de tranquilidad. Mientras trabajaran juntos, todo estaría bien. Su pensamiento anterior de querer quedarse en el hospital por un tiempo solo lo envalentonó aún más. Con eso en mente, estiró su cuerpo antes de agarrar la lanza de piedra de refuerzo que todavía estaba dentro de la cocina. Vio que Oliver y los demás seguían durmiendo, razón por la cual comenzó a practicar el manejo de la lanza con la lanza corta que estaba usando. Incluso era posible usar la lanza con un brazo, mientras que el único problema serían los golpes ligeramente imprecisos que tendría que perfeccionar. Pero la velocidad de sus embestidas era bastante alta. A través de esto, Dylan descubrió una manera de aumentar su destreza en el combate, solo para que un aparente dilema pasara por su mente. ¿Cómo puedo conseguir mejores armas? ¿La puerta, tal vez? En este momento, la lanza de piedra reforzada todavía estaba bien, pero podía sentir que no pasaría mucho tiempo hasta que su arma no pudiera atravesar las defensas de su oponente. Cuando Dylan terminó de practicar un poco con la lanza de piedra reforzada, todos se habían despertado. Ailee salió de la cocina, visiblemente avergonzada mientras miraba a Dylan por unos segundos. Ni siquiera me di cuenta de que me había quedado dormido. Sin embargo, a Dylan no parecía importarle ya que tenía otras cosas que hacer. He creado un plan aproximado sobre la cantidad de alimentos que todo nuestro grupo puede consumir cada día. Por ahora, no importa quién se atreva a salir a la calle a cazar, o quién ayude a hacernos la vida más fácil a todos. Para que todos puedan obtener la misma cantidad de comida y por ahora. Sintió que su idea era bastante justa y racionaría los suministros de alimentos de manera eficiente, pero cuando vio la expresión en el rostro de todos, Dylan solo pudo pensar que su intención había sido malinterpretada. Pero eso no era algo que realmente pudiera molestarle. Si no querían su ayuda, era posible que él también se fuera. Aunque, contrariamente a sus expectativas, algunos sobrevivientes echaron un vistazo a la nota clavada antes de darse la vuelta en silencio, sin una palabra de queja. Era obvio que Dylan se había tomado su tiempo para hacer cálculos precisos en beneficio de todos. Como tal, estuvo mal y fue un poco desagradecido que dijeran algo en contra. Habían visto el terror del mundo exterior y podían entender que los cazadores requerían más energía que ellos. Después de todo, no estaban haciendo nada en este momento sino simplemente acurrucados en una zona segura. Vi el plan de Dylan antes y también me gustó. Jack declaró con voz clara, convenciendo a los demás que habían estado gruñendo y susurrando con algunos otros para que también estuvieran de acuerdo. Su confianza en Jack era inquebrantable. Esto era algo que Dylan no entendía. Sin embargo, en lugar de preocuparse por algo así, se giró hacia las puertas de la cafetería, donde vio a Ailee. Miró a través de la pequeña rendija de las puertas.
Si todos los que quieren salir están listos, deberíamos irnos ahora. La costa está despejada y no he oído a ningún zombie acercándose a nosotros durante unos minutos. Jack ya le había dado la Glock 18, que Viane usó el día anterior. Solo tenían 2 revistas extra cada uno. Como tal, Jack le dijo a Ailey repetidamente que debería tener cuidado con cada bala que dispara porque tenía que ser una muerte segura. Los ruidos de la Glock también eran lo suficientemente fuertes como para atraer a los zombies. Por lo tanto, era aún más importante prestar atención al entorno al disparar. Después de escuchar a Ailey, Dylan asintió con la cabeza antes de moverse por la habitación, mientras sostenía con fuerza la lanza de piedra reforzada. Moviéndose alrededor de los muebles lo más silenciosamente posible, abrieron las puertas de la cafetería solo unos minutos después. Al entrar en el pasillo, Ailey, Jack, Oliver y Dylan comenzaron el proceso de despejar el primer piso. Con pasos cuidadosos, Dylan dio un paso adelante, involuntariamente guiándolos como un líder no oficial. Oliver lo siguió unos pasos detrás de él, mientras que Jack y Ailey lo seguían de cerca. Anteriormente, Jack había actuado lleno de confianza y mostró cuán listo estaba para matar a todos los zombies para poder evolucionar y volverse más fuerte. Pero en este momento, se sometió a un control de la realidad cuando el aire sombrío que los rodeaba y la extraña sensación que subía por su columna lo hacían sentir como si hubiera sido golpeado por un rayo. Ese fue el caso de los otros 2 también. Solo Dylan estaba bastante tranquilo mientras abría una puerta de los pasillos tras otra con su arma apuntando hacia adelante. Buscando en todas y cada una de las habitaciones pequeñas, pasó unos minutos asegurándose de que los alrededores inmediatos de la cafetería parecían seguros, como se esperaba. Jack ya le había dicho que había bloqueado las puertas que conectaban los pasillos entre sí a través de grandes cadenas de metal. Como tal, el único camino que debería ser seguro era el camino desde la cafetería hasta el vestíbulo de entrada del hospital. El vestíbulo de entrada estaba conectado con el segundo piso por escaleras, razón por la cual Jack se enojó tanto con ella cuando Viane le disparó a Dylan el día anterior. Su acción podría haber terminado atrayendo zombies que habrían seguido el ruido y los habrían atacado por la espalda y por el frente al mismo tiempo. Y viendo que ya había varios grupos de zombies que llegaron al vestíbulo de entrada, estaba bastante claro que habían sido mucho más afortunados de lo que se esperaba inicialmente. En todo el vestíbulo de entrada, había al menos 40 zombies. Entre ellos, más de la mitad parecían no tener restricciones en su movimiento, mientras que otros tenían dificultades para caminar o se habían comido toda su carne y solo eran esqueletos ambulantes con trozos de carne pegados en lugares extraños. A algunos incluso les cortaron los huesos, y a un puñado de ellos les desgarraron todo el pecho. Parecía bastante horrible y aterrador, lo que los llevó a dar un suspiro colectivo de horror junto con gritos ahogados ante la desgarradora vista. Mientras Oliver miraba todo con disgusto y susto, la mano de Ailey comenzó a temblar. Jack solo podía mirar todo el escenario frente a él con una mirada inmóvil. Sin embargo, era Dylan, cuyos ojos brillaban intensamente porque podía decir que solo 25 podían moverse, mientras que menos de 10 estaban completamente ilesos y con la misma fuerza de los zombies comunes con los que había luchado el día anterior. Con eso en mente, se movió en silencio alrededor del grupo de zombies antes de llegar al rango cercano del grupo al que quería apuntar. Todavía tenían que verlo, sentirlo o olerlo, lo cual era bastante extraño. Pero eso fue algo que Dylan usó para su beneficio ya que no dudó en usar su alta velocidad para catapultarse hacia adelante. Se había revelado a sí mismo a través de este movimiento y cuando llegó al grupo de zombies ilesos, habían comenzado a gruñir de ira, pero la lanza de Dylan ya atravesó al primero de su grupo. Empuñando la lanza de piedra reforzada con una sola mano, la velocidad de Dylan parecía haber aumentado mucho más, permitiéndole empujar, retraerse y lanzar un segundo ataque en unos momentos. Su primer ataque había atravesado la cabeza del zombi, pero su segundo ataque no había dado en el blanco. El golpe no golpeó la frente del zombi y estuvo a punto de fallar cuando el monstruo se alejó en el momento en que lo había atacado. Debido a esto, el flujo de su ataque fue interrumpido. Pero en lugar de entrar en pánico, Dylan saltó hacia atrás para corregir su postura antes de atacar una vez más. Su impulso hoy fue mucho mejor que el día anterior, y los zombies ni siquiera pudieron alcanzarlo en los primeros 10 segundos. Y después, solo 5 de los 10 zombies ilesos quedaron en pie mientras que el resto yacía inmóvil en el suelo. Oliver aún no se había movido, pero era como si su mente se hubiera quedado en blanco después de ver la brutalidad.
Su cuerpo se congeló en el momento en que los zombies comenzaron a gruñir, recuerdos fugaces de varios humanos siendo destrozados por zombies antes de que sus víctimas despertaran cuando uno de ellos regresó a su mente. No obstante, su mano flaca todavía estaba agarrando con fuerza la daga de piedra reforzada, el blanco de sus nudillos claramente visible, dejando verdugones en sus dedos. Por otro lado, Ailee seguía temblando mientras intentaba sujetar con fuerza el mango de la Glock 18, mientras que Jack ya apuntaba con la Glock a los zombies cerca de Dylan. No disparen. Dylan advirtió rápidamente entre dos respiraciones, impidiendo que Jack intentara apoyarlo de alguna manera. Se inclinó hacia adelante y empujó mientras cortaba la pierna de un zombie. Los huesos de los zombies se habían vuelto mucho más débiles que los huesos humanos promedio y podían desmoronarse fácilmente. Por lo tanto, no fue un problema para la lanza de piedra reforzada cortar la pierna del zombie. Después de darse cuenta de esto, Dylan desvió su enfoque para paralizar a los otros 4 zombies ilesos. Su velocidad fue terriblemente alta cuando disparó a través de las filas de zombies, comenzando una matanza cuando su arma cortó y atravesó a los zombies como si fueran carne muerta. Ignoró a los zombies que no podían moverse libremente y se centró en los que estaban debilitados de otras hienas. Moviéndose por el vestíbulo de entrada con pasos rápidos, Dylan evitó que los zombies lo rodearan. Ni siquiera pudieron tocarlo ni una sola vez, y su movimiento se volvió aún más rápido que antes a medida que seguía aumentando su conteo de muertes. Oliver, ¿qué estás esperando? De repente gritó a través de la habitación, sacudiendo al joven de su estupor. Sus ojos se fijaron inmediatamente en Dylan, que estaba luchando con su vida en peligro. ¡A la mierda! Oliver maldijo antes de comenzar a moverse hacia Dylan. Sin embargo, su velocidad era dolorosamente lenta. Yo, soy inútil, se dijo Oliver, todo su cuerpo temblando mientras se enfrentaba al primer zombie frente a él. Se volvió hacia él y dejó escapar un gruñido profundo mientras su rostro podrido y medio devorado miraba profundamente al joven y flaco. Un momento después, la daga de piedra reforzada cayó al suelo, seguida por Oliver, cuyas piernas se doblaron debajo de él. El miedo y el nerviosismo abrumaron su mente, impidiéndole retroceder cuando el zombi se abalanzó sobre él. Justo en ese momento, la sangre salpicó la ropa de Oliver cuando la punta de una lanza grisácea atravesó la boca del zombi. Dylan había aparecido detrás del zombi que estaba a punto de atacar a Oliver y lo hirió. Miró al hombre tembloroso con ojos helados mientras decía: recoge la daga y mátalo. Ahora. Recoge la daga y mátalo. Ahora. Los ojos helados de Dylan miraron a Oliver. Todo el cuerpo del joven flaco temblaba, pero al ver los ojos de Dylan que brillaban con feroz determinación, comenzó a moverse instintivamente. Recogiendo la daga, el temblor de su mano disminuyó. Gritó desesperado mientras clavaba la daga en la cabeza del asqueroso zombi frente a él que se quedó inerte. Al mismo tiempo, Dylan sacó la lanza de piedra reforzada del zombi antes de girar todo su cuerpo. Usando el impulso, cortó horizontalmente, bloqueando el avance de los zombies que había ignorado para salvar a Oliver. Esto había sido extremadamente peligroso. Pero incluso entonces, Dylan no tenía ganas de dejar que los zombies se comieran a alguien justo enfrente de él, no cuando podía salvarlos. Todavía se sentía culpable por no haber podido salvar a la joven que estaba afuera de la puerta del hospital en el patio delantero. Dylan también sabía que no podía salvar a todos cada vez, por lo que darle a alguien débil el coraje para luchar era la mejor alternativa. Por lo tanto, había obligado a Oliver a cometer su primera muerte, y ahora Dylan tenía que enfrentarse a los zombies restantes. No eran muchos, pero había que matarlos a todos, sin dejar ni uno solo con vida. Era solo obvio, lo que llevó a Dylan a levantar los pies del suelo, entrando en la refriega de los zombies una vez más. Pateando al zombi más cercano lejos de él, clavó la lanza en la cabeza de otro mientras la sangre lo salpicaba. Luego, inclinó su cuerpo hacia adelante para evadir las garras de un zombi en su lado derecho. Dándose la vuelta, cortó la cabeza del zombi en un corte vertical limpio mientras su cristal de esencia caía al suelo con un tintineo. Dylan siguió moviéndose y 2 minutos después dejó de moverse. Su respiración se había acelerado y colocó sus manos sobre sus rodillas mientras tomaba bocanadas de aire, pero había logrado despejar el piso. El suelo estaba lleno de cadáveres de los 40 zombies junto con miembros rotos y sangre que hacía que el suelo estuviera resbaladizo. Girando en dirección a Oliver, notó que el joven ya se había levantado del suelo. En su mano, podía ver un cristal de esencia y un cristal de habilidad grisáceo. Esto hizo que Dylan levantara una ceja pero desvió su atención una vez más.
O tuvo suerte, o la primera muerte con la propia fuerza siempre otorgará un cristal de habilidad. Si fuera esto último, uno podría hacer uso de esto. Ayudar a todos a obtener una habilidad aumentaría su capacidad de supervivencia. Mientras tanto, explotar a los ancianos antes de arrebatarles sus habilidades también funcionaría. Serían demasiado débiles para pelear, y si su habilidad aumentara la destreza de combate de la persona que ató la habilidad, sería aún mejor. Sin embargo, en lugar de preocuparse por esto, por ahora, Dylan miró hacia las escaleras que conducían al segundo piso antes de sacar los cristales de esencia de la cabeza de los no muertos. Ailee y Jack miraron a Dylan como si fuera un monstruo, pero al ver sus cristales de esencia, no pudieron evitar preguntar. ¿Puedes darnos algunos de tus cristales de esencia? Ya no ganarías ningún punto de estado de ellos, de cualquier manera, y escuchar a Jack pedir su tesoro ganado con tanto esfuerzo hizo que Dylan frunciera el ceño antes de mirar a Oliver por un momento. Los cristales de esencia de los zombies que cacé son triviales para ti. Mata monstruos tú mismo y verás cuán grande es realmente su efecto. No subiste de nivel usando mis cristales de esencia. Matar zombies de nivel 0 debería ser bastante fácil para ti. Respirando hondo unas cuantas veces más, Dylan decidió ignorar la petición de Jack. Todavía estaba un poco enojado porque le habían robado. Desafortunadamente, estar enojado realmente no lo ayudó a sobrevivir al apocalipsis. Como tal, se volvió hacia Oliver, quien miró el cristal grisáceo en su mano antes de mirar a Dylan una vez más. Yo y tengo un cristal de habilidad dominio básico de la daga, ¿pasivo lo quieres? No está clasificado y tiene 2 estrellas negras y cuando Jack escuchó esto, ya estaba a punto de preguntarlo por sí mismo con la codicia brillando en sus ojos. Pero Dylan ya había abierto la boca y respondió primero antes de que Jack pudiera hacerlo. Solo úsalo para ti. Si podemos cazar juntos, será mucho mejor para mí tener a alguien a mi lado, que no suelte su arma y sonriendo levemente, no pudo evitar burlarse de Oliver, solo para agregar. Y absorbe también el cristal de esencia. Deberías obtener bastantes puntos de estado del zombie porque lo mataste. Mientras continuaba escuchando a Dylan, tanto la habilidad como el cristal de esencia en la mano de Oliver se derrumbaron. Una oleada de energía ingresó al cuerpo de Oliver cuando sintió que el vigor se filtraba por sus venas, solo para que una brillante sonrisa emergiera en su rostro. Obtuve más de 0,3 puntos de estado y subí de nivel. Este cristal de esencia tenía mucha más energía que los otros. Dylan asintió con la cabeza cuando escuchó la exclamación de Oliver. Ahora que había ganado algo de confianza, el único problema del hombre flaco era moverse mientras se enfrentaba a los zombies. Pero eso ya no debería ser un gran problema ahora que había ganado puntos de estado, un nivel y una habilidad pasiva. Así, terminó de sacar los cristales de esencia de las cabezas de los zombies, y pronto Oliver se unió a él. Le entregó a Dylan todos los cristales de esencia sin mostrar ningún signo de deseo de quedarse con uno solo para él. En cambio, Oliver lo miraba con un destello de reverencia como si estuviera viendo a su ídolo. ¿Vamos al siguiente piso ahora? Fue Jack quien hizo esta pregunta. Todavía estaba mirando el cristal de esencia que yacía frente a Dylan, pero había dejado de preguntar por ellos. Mientras tanto, a Ailee le hubiera encantado preguntar si podía conseguir 1 o 2 cristales de esencia, pero estaba demasiado asustada para abrir la boca. E incluso si Dylan fuera lo suficientemente generoso como para darle algunos de ellos, no era como si tuviera un arma para luchar. Como tal, era mejor que Dylan y Oliver los usaran. Pero fue solo un momento después que Dylan arrojó 3 cristales de esencia cada uno hacia Ailee, ya que incluso Oliver. Solo podemos obtener puntos de estado de los 3 primeros cristales de esencia de una carrera. Su potencia es la mitad o solo un tercio de lo habitual si no has matado a los monstruos. Así que decide si quieres usarlos o no. Si no, con gusto absorberé la esencia dentro de ellos. Dylan sabía que la codicia era una herramienta poderosa. Como tal, no pensó en monopolizar todo para sí mismo y crear enemigos innecesarios que luego lo apuñalarían por la espalda. Sin embargo, al señalar la desventaja de los cristales de esencia que habían sido adquiridos por otra persona, le fue posible crear el efecto que deseaba. Mientras que Oliver devolvió rápidamente los cristales de esencia, sabiendo que más puntos de estado eran mejores, no pudo evitar preguntar. Pero, ya devoré más de 3 cristales de esencia de zombies. Sin embargo, este es el primero que me dio puntos de estado y Dylan también había notado esto, y supuso que solo los cristales de esencia, que proporcionaban puntos de estado, se contaban en las reglas del sistema que estaba elaborando lentamente.
Tan pronto como Oliver hizo su pregunta, los cristales de esencia en las manos de Ailee y Jack se desmoronaron. Asintiendo con la cabeza en respuesta, la mano de Dylan cubrió los cristales de esencia restantes antes de que aparecieran un total de 34 notificaciones frente a él. Se ha absorbido la esencia de un zombie de nivel 0 sin nivel. El anfitrión no puede obtener más puntos de estado de los zombies ordinarios. Mientras que 33 notificaciones se veían exactamente iguales, había una notificación que se veía diferente. La esencia de 30 monstruos infectados ha sido absorbida. Se ha cumplido el requisito 1, para mejorar la habilidad pasiva. Oh. ¿Es posible mejorar tus habilidades? Genial. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Incluso si no subió de nivel, la notificación que recibió podría incluso considerarse algo mejor. Dylan verificó rápidamente su estado antes de abrir el panel sobre su habilidad pasiva inmunidad menor. Inmunidad menor sin clasificar. Requisitos de actualización. 1. La esencia de los monstruos infectados 30 tiene que ser absorbida 30. 2. Propiedad de salud de -4, 3, 4, 4. Era una pena que no pudiera mejorar su habilidad en este momento, pero el hecho de que fuera posible mejorar sus habilidades fue más que suficiente para que sonriera. Desafortunadamente, los requisitos para actualizar la habilidad de origen regeneración no eran visibles para él, lo cual fue un fastidio. Sin embargo, no dejó que eso empañara su espíritu y, en cambio, estaba más motivado para subir de nivel y luchar contra otras bestias que contra zombies. Por lo tanto, Dylan no pudo evitar sugerir: ¿qué tal si aseguramos el vestíbulo de entrada limpiando primero una parte del segundo piso? Mientras que los demás pensaron que Dylan quería aliviar la tensión de los otros sobrevivientes brindándoles un lugar más grande y seguro para vivir, su verdadera intención era diferente. Solo quería luchar contra otros monstruos, ganar más puntos de estado y subir de nivel rápidamente. Después de absorber la esencia de 3 zombies, el miedo de Ailee desapareció. Este sentimiento duró solo unos segundos, pero se sintió un poco menos asustada que antes. Mientras miraba los cadáveres que cubrían el suelo, su expresión no estaba llena de disgusto. En cambio, sintió el deseo de comenzar a cazar zombies por sí misma. Ailee podía sentir claramente la fuerza que recorría su cuerpo, y sus ojos brillaban con excitación nerviosa. Era obvio que no todo era un juego, y que la mejora que había recibido su cuerpo era real. Por lo tanto, quería encontrar una manera de adquirir un arma como la que tenían Dylan y Oliver. La Glock en su mano parecía inútil porque no podían usarla sin atraer demasiados zombies. Como tal, su mirada se volvió en todas direcciones para buscar algún tipo de arma de largo alcance. Un arco o una ballesta la harían sentir más segura, pero encontrar algo así en un hospital era bastante difícil. Para empezar, las Glocks que poseen tampoco eran algo que deberían tener. Tenía que aceptar que su única forma de obtener cristales de esencia en este momento era a través de Dylan. Y eso fue un poco frustrante. Afortunadamente, Dylan fue bastante amable. Podría parecer que mataría a todos sin piedad, pero Ailee podía decir que no era alguien que mataría a personas inocentes solo porque podía. De lo contrario, ya se habría vengado de Jack, Oliver, Sarah, y más aún de Viane. Por lo que parece, Dylan ni siquiera les guardaba rencor por haber recibido un disparo y haber sido robado. Esto era bastante extraño, para ser honesta, pero podía notar claramente que Dylan solo estaba tratando bien a Oliver y tratando de que tuviera más confianza, mientras que él ignoraba principalmente a Jack. Su comportamiento sutil no se notaba fácilmente cuando hablaba con Jack, pero no tanto como cuando hablaba con Oliver. Sin embargo, esto fue algo que hizo que Ailee lo observara con aún más interés. Dylan estaba completamente preparado para todo tipo de ataques sorpresa mientras lideraba al grupo mientras subía lentamente las escaleras. Jack había aprobado su idea de despejar una parte del segundo piso para convertir todo el vestíbulo de entrada en una zona segura. Pero incluso sin la aprobación de Jack, no había mucho que pudiera hacer contra Dylan. Ni siquiera su Glock obligaría a Dylan a someterse, no después de haber ganado el favor de Oliver y Ailee en cuestión de horas. Aunque eso era algo que Jack aún no se había dado cuenta. En el segundo piso, también debería haber algunos corredores que se pueden sellar, ¿verdad? Por ahora, debemos concentrarnos en crear un área segura, donde podamos decidir con cuántos monstruos queremos luchar a la vez. Dylan señaló la primera tarea que tenían que completar cuando, de repente, Ailee apareció a su lado.
Solo hay 3 corredores, y el de la izquierda tiene este portal o puerta de la que hablaste y Ailey había huido del segundo piso al primero cuando se despertó de la conmoción que había causado la ascensión primordial. Ella había estado dormida en la habitación de su madre, quien estaba siendo tratada en el hospital por un cáncer que había avanzado a la etapa final. Como tal, Ailey había estado preparada para dejar ir a su madre durante meses, pero para su horror, los zombies la destrozaron frente a sus ojos. Recordar el horrible recuerdo trajo lágrimas a sus ojos nuevamente. Pero ninguna lágrima escapó de sus ojos. Se mordió el labio inferior y se los tragó antes de negar con la cabeza. Si quería sobrevivir a todo esto, tenía que volverse más fuerte, por el bien de su madre y las últimas palabras que había logrado decirle mientras se la comían viva: mantente viva, por todos los medios. Dylan asintió con la cabeza con la información que recibió antes de echar un vistazo al segundo piso. En el gran pasillo de la intersección, podía medir aproximadamente menos de 40 zombies. Un pequeño café estaba ubicado en él con algunos zombies atrapados entre las mesas. También pudo percibir algunas ratas arrastrándose por el café, lo que atrajo su atención. La cantidad de zombies era menor de lo esperado, pero los pasillos preocuparon un poco a Dylan. Si se abrieran las puertas de todos los corredores, docenas de zombies cargarían hacia nosotros desde 3 direcciones diferentes. Murmuró, solo para agregar interiormente: y luego están las ratas cornudas. No parecen particularmente rápidos, pero eso también podría deberse a que no corren rápido. Rascándose la nuca, Dylan trató de pensar en formas de encontrar una solución mientras su corazón latía salvajemente y la adrenalina corría por su cuerpo. ¿Qué tal si usamos el botón de emergencia en las puertas automáticas del corredor? Dándose la vuelta, todos miraron a Oliver, quien de repente había dado una sugerencia, pero murmuró en su defensa cuando sintió la mirada colectiva sobre él: era solo una idea, el hospital sigue funcionando con energía. Después de todo, con cada palabra pronunciada, su voz se convertía en un susurro silencioso y era difícil captar las últimas palabras. Oliver miraba al suelo, sintiéndose inseguro de sí mismo, pero Dylan no pudo evitar sonreír alegremente. Si les era posible llegar a un solo corredor sin ser encontrados, cerrar la puerta automática no sería tan difícil como pensó al principio. Ya se habían olvidado del botón de emergencia al lado de las puertas automáticas, que estaba en su lugar para una situación en la que una persona enferma psíquica intentaría escapar. Después de todo, el segundo piso del hospital de la ladera de la montaña Ryan estaba especialmente reservado para pacientes paliativos y discapacitados mentales. Muy bien, en ese caso, el corredor de la derecha debería ser el más cercano. Si lo alcanzamos, tú, Jack o Ailey deben presionar el botón. Mientras tanto, yo y Oliver los protegeremos a ustedes dos. Dylan trató a Oliver como si estuviera preparado para luchar con él de frente contra 40 zombies. Esto llevó al joven flaco a sonreír. Estaba bastante seguro de que era mayor que Dylan, pero la forma en que se comportaba hacía que pareciera que Dylan era el mayor y el más sabio de su grupo. Oliver se sintió tranquilizado al sentir esto, y Ailey sintió lo mismo. Solo que Jack no pudo evitar rechinar los dientes, sintiendo como si le estuvieran dando órdenes y perdiendo lentamente su posición. Y esto era, de hecho, exactamente lo que estaba sucediendo. Esperando el momento adecuado, cuando la mayoría de los zombies estarían más lejos, Dylan y los demás subieron rápidamente las últimas escaleras para llegar al segundo piso. Siendo el más rápido, Dylan empujó la lanza de piedra reforzada hacia adelante, matando a uno de los pocos zombies que se interponían en el camino, y luego mató a otro. Oliver apareció junto a él un momento después, la daga sostenida con calma en su mano antes de emerger frente a un zombie gruñendo. Por una fracción de segundo, dudó, pero cerró los dedos con fuerza alrededor de la empuñadura y sacó la daga de piedra reforzada. Con todos sus puntos de estatus invertidos en agilidad, Oliver ahora casi podía igualar la velocidad de Dylan. Agregando la habilidad básica de dominio de la daga que había vinculado, su conocimiento y dominio sobre la daga que empuñaba había aumentado a pasos agigantados. Por lo tanto, un solo movimiento fue suficiente para clavar la daga en el costado del cráneo del zombi antes de sacarla de inmediato. Su movimiento fue casi tan rápido como el de Dylan, lo que le permitió sonreír alegremente. Sin embargo, cuando Dylan vio la expresión de disgusto y conmoción en los ojos de Oliver, frunció el ceño ligeramente. No te detengas, o morirás. Mientras decía eso, Dylan atravesó con la lanza de piedra, matando a otro zombi. Avanzando por delante, lanzó una mirada rápida en el corredor a su lado derecho.
No había muchos zombies cerca de la puerta, y cuando vio que Ailee estaba justo a su lado, Dylan salió disparado hacia el interior del pasillo para abrirle paso a los pocos zombies. Quería ayudar a Ailee a llegar a las puertas automáticas. Por lo tanto, todo su enfoque se concentró en matar a los zombies, mientras que Ailee tenía que confiar en que él la protegería. Con pasos rápidos, apareció junto a la puerta automática, antes de golpear con su mano plana el botón de emergencia. Un momento después, las puertas del corredor derecho comenzaron a cerrarse y una leve sonrisa apareció en su rostro mientras exclamaba: «Lindo». Dylan también se sintió genial, pero en lugar de exclamar, mató a los dos zombies que estaban a su lado. Al ver a docenas de zombies emergiendo en el corredor, frunció el ceño, pero afortunadamente las puertas se cerraron y lo que pudieron escuchar fueron los sonidos apagados de los zombies corriendo contra las puertas. Sus esfuerzos fueron inútiles y no pudieron alcanzar a los humanos al otro lado de la puerta. Dylan sonrió cuando vio esto antes de volver corriendo hacia Oliver, que luchaba por derribar a sus oponentes. Había matado más de 4 zombies en un período corto, pero eso había sido más bien inconscientemente debido a los recuerdos y la experiencia que proporcionaba la habilidad pasiva dominio básico de la daga. Como tal, la mente de Oliver seguía siendo un desastre a pesar de que se estaba adaptando lentamente. Solo cuando Dylan apareció a su lado, empujando a 2 zombies antes de clavar la lanza de piedra reforzada en el cuerpo del tercer zombie, Oliver recuperó sus sentidos. La mirada fría de su amigo y el sudor que le corría por las sienes eran una clara señal de que Dylan estaba agotado. Y esto solo fue obvio después de eliminar a 40 zombies en el primer piso mientras protegía a Oliver y luego continuaba luchando contra ellos también en el segundo piso. Comprendiendo que confiaba demasiado en Dylan, Oliver reunió todo su coraje antes de salir disparado y emerger junto a Dylan. Perforando a un zombie tras otro, sus movimientos se volvieron más rápidos. Su mente y cuerpo estaban aceptando la información y los recuerdos de su habilidad pasiva, lo que le permitía luchar con una precisión mortal. Por lo tanto, cuanto más tiempo pasaba, más zombies morían ya que Oliver se había transformado en una máquina de matar. Cerremos el siguiente corredor. Dylan anunció, respirando con dificultad, solo para ver que Ailee y Jack ya estaban en camino. Él y Oliver atrajeron toda la atención. Esto permitió que Jack y Ailee hicieran las únicas tareas de las que eran capaces en este momento. Cerrando las puertas. Jack aumentó su agilidad con los 5 puntos de estado que había recibido al subir de nivel, especialmente para evadir a los zombies que lo rodeaban, incluso si uno solo lo alcanzaba. Como tal, llegó al corredor del medio con bastante facilidad. Y para su fortuna, ningún zombie obstruyó su camino hacia la puerta automática del corredor central. Ya habían entrado en la gran sala del segundo piso, por lo que la cantidad de zombies parecía haber aumentado en lugar de disminuir. Esto fue genial para Jack porque podía correr hacia el botón de emergencia e inmediatamente presionarlo, mientras que solo Oliver y Dylan enfrentaron problemas. Sin embargo, fue justo cuando se dio la vuelta que descubrió algo que hizo que sus ojos se abrieran en estado de shock. ¿Qué demonios es esto? Lo que Jack vio frente a él fue una bestia con cara de cerdo de pelaje marrón con una altura de menos de 60 centímetros. El monstruo caminaba sobre 2 piernas. Tenía pezuñas en lugar de pies y 3 pequeñas garras en lugar de dedos. Algunos lunáticos probablemente dirían que se veía lindo, pero sus pequeños ojos claramente miraban a Jack con sed de sangre. Instintivamente, supo que su vida estaba en juego. Como tal, sacó la Glock 18, apuntándola al monstruo que lo miraba sin rastro de miedo. Sus ojos escanearon rápidamente y descartaron a Jack como un presa fácil, lo que llevó a la bestia a gruñir antes de comenzar a moverse. En el momento en que se movió, Jack apretó el gatillo. Saliendo disparada del cañón, la bala atravesó el aire, cruzando la corta distancia de 2 metros en un instante. Pero lo que Jack no se dio cuenta fue que el monstruo ya se había movido mucho más de lo esperado. La bala falló por poco el objetivo designado, ametrallando la oreja del monstruo, solo para perforar el suelo detrás de él. Los ojos de Jack se abrieron cuando vio que el monstruo no había muerto y que su bala no había dado en el blanco. Sin embargo, eso no fue todo, ya que la velocidad del monstruo era al menos 2 veces más rápida que la de un humano promedio. Esto superó la velocidad que cualquiera de ellos pudo alcanzar, en este momento. Escalofríos recorrieron la columna de Jack cuando vio que la bestia se había precipitado hacia él con enojo, antes de saltar en el aire, alcanzando su rostro un momento después. En este momento, fue como si todos los recuerdos de su pasado pasaran por su mente, pero no estaba dispuesto a sucumbir al mal destino que parecía aguardarlo.
Bam Bam, apretando el gatillo 2 veces, disparó 2 balas que atravesaron la espalda del pequeño monstruo, incluso antes de que pudiera alcanzar a Jack. Ailee estaba de pie en la entrada del pasillo, respirando con dificultad cuando su voz temblorosa lo alcanzó. Rápido, sal. Desafortunadamente, su lucha aún no había terminado. Los 2 disparos que habían requerido para matar al pequeño monstruo atrajeron la atención de los zombies. Ailee había temido que esto sucediera, pero al ver sus números en el momento en que se dio la vuelta, su corazón dio un vuelco. No todos los zombies pudieron alcanzar a Dylan y Oliver, lo que los hizo sensibles a los sonidos que venían justo al lado de ellos. Así, más de 2 docenas de zombies comenzaron a moverse hacia Ailee y Jack. Solo dispara. Jack exclamó, su corazón latiendo salvajemente por la experiencia cercana a la muerte. Podía ver claramente que Dylan y Oliver llegarían demasiado tarde para rescatarlos. Después de todo, también estaban luchando con su vida en peligro. Como tal, lo último que podían hacer era usar la poca munición que tenían. Pero su vida era mucho más importante que unas pocas balas. Obligando a su mano temblorosa a mantenerse firme, Jack levantó su arma una vez más. El miedo en sus ojos aún era evidente, y podía decir que su supervivencia estaba en juego, en este momento. Necesito un puto arma. Maldijo para sus adentros, sabiendo que jugar con la Glock no era una solución a largo plazo. Esto era lo que el pequeño monstruo le había mostrado claramente. Pero al no tener otra alternativa, apretó los dientes y comenzó a disparar, una bala tras otra. Casi todas las balas dieron en la cabeza de los zombies. Teniendo en cuenta la ayuda de Ailee, más y más zombies se desplomaron en el suelo. No se movieron más y encontraron la muerte, pero ninguno de los dos podía ser feliz. El corredor izquierdo podría no tener zombies, pero eso no importaba en este momento. Después de todo, la cantidad de zombies que se acercaban a ellos seguía aumentando debido a la andanada de balas que disparaban contra sus oponentes. Mientras tanto, la cantidad de balas que les quedaron se redujo rápidamente. Ambos cambiaron su cargador lo más rápido posible, dejándole solo un cargador extra de balas. Esto ciertamente no era lo que esperaban lograr, pero no tenían más remedio que continuar disparando. Más de 15 zombies yacían en el suelo y aproximadamente el mismo número se les acercó. Pero eso no fue todo porque Ailee pudo ver ratas con cuernos arrastrándose sobre el mostrador del café. Todos emitieron un extraño chirrido antes de saltar sobre algunos zombies, cruzando la distancia entre ellos lo más rápido posible. Los zombies buscaban a las ratas, pero su reacción fue ignorarlas o arrancarles la carne antes de desgarrarlas y destrozarlas. Estaba bastante claro que las ratas y los zombies no estaban trabajando juntos de ninguna manera. Sin embargo, el único problema era que ambos preferían carne fresca, sangre y cerebro como desayuno, almuerzo y cena. Solo pasaron unos segundos más que parecieron una eternidad antes de que su segunda revista estuviera vacía. Ahora que se habían quedado sin municiones, su vida colgaba de un hilo delgado como un cabello. En este momento, una de las ratas cornudas la miró con ojos sedientos de sangre. Con un salto decisivo, cruzó la distancia de menos de 2 metros a la vez. Justo cuando Ailee estaba a punto de gritar pidiendo ayuda, la sangre le salpicó la cara. La rata con cuernos había sido atravesada y estaba dejando escapar un agudo chillido de dolor. Un momento después, Dylan lo arrojó contra la pared antes de emerger junto a Ailee, dándole una sonrisa exhausta. A pesar del agotamiento, sus ojos brillaban de emoción al sentir la oleada de adrenalina corriendo por sus venas. Él y Oliver tuvieron que empujar sus miembros doloridos para seguir matando a los zombies que los rodeaban lo más rápido posible. Afortunadamente, llegaron a Jack y Ailee antes de que sucediera algo peor. Sin embargo, ambos estaban exhaustos e incapaces de luchar por mucho más tiempo. Dylan notó que tenía que usar los 0,5 puntos de estado restantes que aún no había asignado. Después de gastar 0,2 en resistencia alcanzó 1,6, mientras que los 0,3 puntos de estado restantes se asignaron a agilidad aumentando a 1,9. En su opinión, aumentar su agilidad era más importante porque sabía que las ratas cornudas no debían subestimarse. Por otro lado, Dylan aún no había visto a los diminutos monstruos, lo que significaba que eran un factor incierto en términos de fuerza y velocidad. Con eso en mente, pensó que aumentar su agilidad solo tendría más sentido. Al agregar el aumento de agilidad de la lanza de piedra reforzada, Dylan ahora tenía el doble de agilidad que el humano promedio. A través de esto, podría matar a 3 zombies en rápida sucesión. Por otro lado, más ratas emergieron del mostrador del café.
Había menos de 10 que podía ver, pero eso ya era suficiente para preocupar a Dylan. Echando un vistazo a su derecha, vio que Oliver ya estaba luchando duro contra un grupo de zombies. Haciendo lo mismo, decidió ignorar a las ratas cornudas por el momento. Un solo rasguño de los zombies probablemente sería mucho peor para los demás que pequeñas ratas desagradables. Incluso él solo pudo soportar 3 golpes antes de que su habilidad pasiva no pudiera inmunizarlo de la zombificación. Como tal, los zombies restantes tenían que ser asesinados primero. Esa fue también la razón por la que Dylan decidió no cambiar la trayectoria de su lanza cuando una de las ratas cornudas se abalanzó sobre él. En lugar de usar su lanza, Dylan miró directamente a los ojos de la rata cornuda antes de usar todas sus fuerzas para golpear. Vete a la mierda. Era obvio que su golpe no fue lo suficientemente poderoso para matar a la rata, pero arrojó al monstruo al suelo. La rata cayó con un ruido sordo y quedó incapaz de moverse durante unos segundos, lo que fue suficiente para que los zombies la pisotearan y querían alcanzar y comerse al grupo de supervivientes. Sin embargo, Dylan tampoco salió ileso. Las secuelas de su colisión resultaron en una hemorragia severa de su puño ya que el cuerno de la rata cornuda le había perforado la mano, obstruyendo el camino de su puño. Aunque dolía muchísimo, no tenía tiempo que perder preocupándose por la lesión, y Dylan usó su habilidad de origen regeneración para drenar todo su maná, lo que a su vez aumentó sus capacidades de curación. Obligado a seguir luchando para sobrevivir, siguió adelante. La cantidad de zombies había disminuido drásticamente y solo unos minutos después, todos los zombies habían sido asesinados. Mientras tanto, todavía quedaban ratas de 3 cuernos. Notaron el agotamiento total de Dylan y Oliver y estaban listos para detenerse por más tiempo hasta que llegaran los refuerzos. Esto era algo que su grupo de 4 temía más. Como tal, Ailee siguió mirando hacia el único corredor que aún no se había cerrado. Por ahora, no hubo monstruos que emergieran del lugar, pero nadie podía garantizar que esto siguiera siendo el mismo. Dylan y Oliver se esforzaron más, excediendo los límites de sus cuerpos, solo para matar a las ratas de 3 cuernos restantes. En el momento en que murieron, Ailee corrió sobre los cadáveres de los zombies, pisoteándolos mientras aprendía a ignorar el miedo que estaba profundamente inculcado en su corazón antes de que su mano golpeara el botón de emergencia y cerrara la puerta. Jadeando, se apoyó en la pared, pero antes de que pudiera tomarse un descanso de la masacre, sus ojos se posaron en algo aterrador. Era la puerta al final del corredor con un nuevo lote de ratas cornudas y los pequeños monstruos que seguían emergiendo de ella. Después de eso, algunas ratas se asomaron desde una de las habitaciones como si se preguntaran qué se habían estado perdiendo. Pero fue solo un momento después que la puerta automática se cerró, dándole la oportunidad de suspirar aliviada. Sus piernas cedieron, se desplomó en el suelo y se quedó allí mientras cada parte del cuerpo le dolía horriblemente. Dylan y Oliver sintieron exactamente lo mismo. Sin embargo, fue solo Oliver quien se dio la oportunidad de respirar. Dylan no pudo evitar sentir que podrían haberse perdido la oportunidad de matar a un zombi o a una de las pocas ratas con cuernos. Afortunadamente, no hubo ninguno, y finalmente pudo relajar sus hombros tensos y tomar un respiro de alivio cuando su cuerpo se aflojó un poco. Eso fue difícil y solo pudo murmurar antes de sentarse en un taburete frente al mostrador del café. Echando un vistazo a la gran área del segundo piso, Dylan frunció el ceño antes de negar con la cabeza. Eso es definitivamente más de 60 zombies, probablemente 10 o más ratas con cuernos, y uno de estos, pequeños monstruos extraños, espera. Justo cuando los ojos de Dylan se posaron en el pequeño monstruo que Ailee había matado, vio que Jack rompió el mango de esta Glock en la cabeza del monstruo. Rompiéndolo, sacó el cristal de esencia, solo para que se desmoronara un momento después. ¿No lo mató Ailee? En este momento, estaba demasiado exhausto para decir algo sobre la acción egoísta de Jack, pero Dylan estaba seguro de ver el nacimiento de una codicia abrumadora dentro de Jack. Por un lado, Dylan entendió esto porque Jack debe sentirse como un debilucho en este momento. Casi lo habían matado y era comprensible que quisiera volverse más fuerte lo más rápido posible. Sin embargo, eran un grupo y habían derrotado a sus oponentes juntos. De hecho, la contribución de Jack para matar cualquier tipo de monstruo fue la más baja. Incluso había sido rescatado por Ailee en lugar de que él llevara al equipo a un lugar seguro. Por eso, Dylan sintió que su comportamiento actual era bastante inmoral y egoísta. Y al verlo mirar a las ratas cornudas, solo pudo gruñir, ni siquiera pienses en tomar todo para ti. Vi que también tomaste el cristal de esencia del pequeño monstruo.
Jack había olvidado momentáneamente que Jack no recibía mucha esencia de las bestias asesinadas con un arma. Fue aún menos porque ni siquiera había matado al pequeño monstruo por sí mismo. Como tal, simplemente desperdició una esencia preciosa. Pero, por otro lado, Oliver y Dylan mataron a las ratas cornudas, lo que proporcionó más esencia y puntos de estado. Por lo tanto, Jack los miraba con avidez, solo para congelarse en el momento en que lo atraparon con las manos en la masa. Aclarándose la garganta, pensó en inventar una excusa para justificar sus acciones y ocultar su plan. La diminuta bestia con cara de cerdo se llama Crendel. Está en el nivel 3. Al exponer que absorbió la esencia de Crendel, Jack trató de ocultar el hecho de que quería tomar la esencia de todas las ratas cornudas para sí mismo. Podía decir que los 10 cadáveres le entregarían la esencia necesaria para subir de nivel y ganar muchos puntos de estado. Desafortunadamente, Dylan había visto a través de él a pesar del cansancio que estaba claramente escrito en su rostro. Pequeño pedazo de mierda. Recuerda que yo tengo el control de los supervivientes. Soy yo quien tiene un arma, y puedo dispararte cuando quiera. Ocultando su ira detrás de una cara de póker, Jack solo podía decirse a sí mismo que se calmara. Todavía necesitaba a Dylan, incluso si era un mocoso molesto, que pensaba que podía actuar como quisiera. Una vez que Jack subiera de nivel unas cuantas veces más, terminaría con la vida de Dylan y le quitaría todo. Sin embargo, por ahora, Dylan era un aliado útil que les mostraría cómo matar monstruos y sobrevivir a la mayoría de los peligros, lo que lo llevó al siguiente punto sobre el que se preguntaba. ¿Cómo estamos dividiendo el botín? Preguntó así con voz inocente, haciendo que Oliver le lanzara una mirada de incredulidad. ¿Qué? Jack gruñó. Él también actuará. Y aquí pensé, había encontrado buena carne de cañón para sacrificar cuando fuera necesario y solo habían pasado alrededor de 36 horas desde la ascensión primordial, y muchas cosas habían cambiado desde entonces. Entre los cambios estaban los sueños y ambiciones de Jack. Estaba listo para comenzar la creación de su propio reino en el hospital de montaña de Ryan. Y para eso, no solo requería fuerza individual sino también súbditos leales. Desafortunadamente, Oliver ya no parecía ser adecuado para esto. Esto fue algo decepcionante. Por supuesto, todos tomarán los cristales de esencia que legítimamente les pertenecen. Ailee intervino de repente con su voz firme y llena de convicción. Su repentina interferencia frustró a Jack aún más, ya que se sintió como una bofetada en la cara. Pero ni siquiera podemos decir el número exacto de zombies que tú y yo hemos disparado. Eso debería ser lo mismo para el caso de Oliver y Dylan también, ¿verdad? Deberíamos dividir el botín de manera diferente. Fingiendo una sonrisa genuina como si quisiera hacer un trato justo, Jack expresó su opinión. Tan pronto como dijo esto, Oliver respondió de repente. Bueno, puedo sentir más o menos qué cristales de esencia del mismo tipo de bestia proporcionan más esencia y cuáles tienen menos valor para mí. Eso significa que sé que zombies maté. Dylan asintió con la cabeza, de acuerdo con lo que dijo Oliver, ya que sintió lo mismo. Oh. No puedo sentir eso. ¿Es porque maté a los zombies con la Glock? Ailee preguntó de repente, cada vez más interesada en el tema. Todavía estaba temblando pero obligó a su cuerpo a levantarse del suelo. El comportamiento de Jack la preocupó un poco, lo que la llevó a estar completamente preparada para ayudar a Dylan si algo sucedía. Le molestaba un poco que Jack hubiera absorbido el cristal de esencia del Crendel, pero eso era algo que podía olvidar mientras la codicia de Jack no abrumara sus sentidos racionales. En ese caso, todos pueden tomar sus propios cristales de esencia, mientras que tú y Jack comparten los cristales de esencia de los zombies con un agujero de bala en la cabeza. Dylan sugirió y antes de que Jack pudiera reaccionar, Ailee y Oliver asintieron vigorosamente con la cabeza. Mientras tanto, Jack solo podía ocultar su ira y la codicia en sus ojos mientras asentía de mala gana. Incluso si quisiera, no tenía sentido tratar de actuar en este momento. Matarlos en la situación actual tampoco valía la pena. Haría demasiadas pérdidas a largo plazo, lo que era aún más frustrante cuanto más pensaba en ello. Los mataré a todos ustedes. Solo espéralo. Girando su cabeza hacia Ailee, no pudo evitar continuar maldiciendo en su mente, sintiéndose traicionado por un superviviente más, a quien él había protegido, él solo. Y te sacaré el cerebro a la mierda, pequeña perra. Después de que todos acordaron cómo distribuir los cristales de esencia, Jack no tenía forma de obtener más ganancias. Tenía que aceptar la situación dada, y solo podía comenzar a sacar de mala gana los cristales de esencia de los zombies que él y Ailee habían disparado.
Al ver cómo su codicia era lo suficientemente fuerte como para superar el miedo de escapar de la muerte por un pelo, Ailee decidió sacar los cristales de esencia de los zombies también. Estaba segura de que Jack no le dejaría ningún cristal de esencia si se quedaba inactiva en este momento. Como tal, Ailee no se tomó un descanso, mientras que tanto Oliver como Dylan optaron por comenzar a recolectar sus recompensas también. Nadie sabía cuánto tiempo pasó mientras recogían sus recompensas, pero una vez que terminaron, todos, con la única excepción de Jack, estaban bastante satisfechos. Ailee y Jack habían disparado a un total de 24 zombies, más de lo esperado. Desafortunadamente, les quedaban menos de 20 balas. Esto era casi nada, y ciertamente no lo suficiente para sobrevivir en el mundo exterior. A lo sumo, uno podría proteger su vida contra otros humanos o un pequeño grupo de zombies. Por eso el estado de ánimo de Jack era aún peor. Pero Dylan ignoró esto y se concentró en los cuernos de 15 centímetros de largo de las ratas cornudas. Todavía le dolía la mano debido a la herida que había sufrido al golpear a la rata cornuda. Dylan miró así los cadáveres de las ratas cornudas antes de pedir la daga de Oliver. ¿Por qué necesitas la daga? Preguntó confundido, pero se lo entregó sin esperar a recibir una respuesta. Sin embargo, cuando vio que Dylan cortó el cuerno de la rata cornuda del cráneo, comenzó a comprender lo que estaba haciendo Dylan. ¿Quieres convertirlos en pequeños cuchillos, o algo similar a eso? Dylan solo asintió con la cabeza antes de agregar. Si se muelen y fijan adecuadamente, podríamos incluso convertirlos en dagas o en la punta de una lanza. Serán peores que las armas de piedra reforzada, pero es mejor que nada. Mientras decía eso, sus ojos se dirigieron a Ailee como si le estuviera diciendo esto a ella en lugar de a Oliver. Si también quieres usar un arma, debes tratar de pensar en cómo quieres usar los cuernos de las ratas. Luego guardó los cuernos en su mochila, ignorando el brillo brillante en los ojos de Jack. Jack había escuchado la conversación de Oliver y Dylan con evidente interés. Incluso si no me gusta reconocerlo, no podré evitar pelear, simplemente no puedo permitir que se vuelvan más fuertes que yo, y una vez que pierda la ventaja de tener un arma, todo terminará, incluso podría perder mi reino antes de que se estableciera, eso no puede suceder. Apretando los puños, fijó la vista en las dos armas de piedra reforzada antes de sacudir la cabeza cuando sus ojos se posaron en la mochila de Dylan. De repente, una idea pasó por su mente al recordar lo que había sucedido después de que Oliver matara a su primer zombie con su propia fuerza. Habilidades, matar primero, tal vez pueda hacer uso de eso. Una sonrisa vibrante apareció en su rostro cuando un plan comenzó a tomar forma en su cabeza. Devorando con avidez los 12 cristales de esencia que le pertenecían, esperaba subir de nivel, pero lamentablemente no recibió ninguna notificación nueva. Esto lo irritó un poco, pero no dejó que arruinara su buen humor porque su plan era demasiado bueno. Mientras que Jack no subió de nivel, Ailee alcanzó el nivel 1. Una brillante sonrisa apareció en su rostro después, y cuando Dylan se dio cuenta de esto, sugirió: deberías matar a un zombie con mi lanza la próxima vez. Así podemos probar si podemos obtener una habilidad de cada primer monstruo asesinado en tu grupo. De esta manera, tal vez animaríamos a más supervivientes a luchar, o conseguiríamos algunas habilidades útiles que no están relacionadas con la lucha. A Dylan se le había ocurrido la misma idea que a Jack. Debido a esta coincidencia, la expresión de Jack empeoró mientras miraba fijamente a Dylan, quien estaba absorbiendo con calma la gran cantidad de cristales de esencia justo enfrente de él. Se ha absorbido la esencia de un zombie de nivel 0 sin nivel. Después de que la misma notificación apareciera 7 veces seguidas, apareció una notificación diferente pero familiar frente a él. La reserva de esencia se ha llenado. El anfitrión alcanzó el nivel 3. Se pueden asignar más 0,5 puntos de estado. Después de eso, aparecieron 20 notificaciones más sobre la esencia de los zombies antes de que finalmente pudiera haber un cambio. Se ha absorbido la esencia de una rata cornuda de nivel 2 sin niveles más 0,2 de fuerza, más 0,1 de salud, más 0,1 de agilidad, más 0,2 de mara. Se ha absorbido la esencia de una rata cornuda de nivel 2 sin nivel más 0,2 de salud, más 0,1 de resistencia, más 0,1 de mara. Se ha absorbido la esencia de una rata cornuda de nivel 2 sin niveles. El anfitrión no puede obtener más puntos de estado de las ratas cornudas ordinarias. Y, después de que terminó de absorber el séptimo y último cristal de esencia de las ratas cornudas que mató, recibió una notificación sorprendente. La reserva de esencia se ha llenado. El anfitrión alcanzó el nivel 4. Se pueden asignar más 0,5 puntos de estado.
Dylan había esperado que subir de nivel una vez más requiriera más tiempo. Pero por lo que parece, esto sucedió rápidamente y estaba bastante satisfecho con la notificación. Finalmente, gané algunos puntos de estado por maná. Pensó antes de desviar su atención a Oliver. Mientras que Dylan mató a 27 zombies y 7 ratas con cuernos de nivel 2, Oliver mató a 3 ratas con cuernos y 21 zombies. Al principio, sus movimientos habían sido lentos, por lo que le tomó más tiempo matar zombies, ya que todavía se estaba adaptando a la brutalidad y matando bestias. Pero luego superó lentamente su vacilación inicial y creció más rápido, casi alcanzando el recuento de muertes de Dylan. Sin embargo, en el momento en que vio la sangre fresca de las ratas cornudas salpicando el aire, se congeló en el lugar, lo que le impidió moverse correctamente. Solo los recuerdos y los instintos de su habilidad pasiva recién adquirida le permitieron sobrevivir y matar a un total de 3 ratas con cuernos. Sin embargo, subió de nivel y probablemente también estuvo cerca de alcanzar el nivel 3. Incluso si su proceso de nivelación no fue excesivamente rápido, todavía era decente en opinión de Dylan. Como tal, estaba bastante feliz cuando regresaron a la cafetería. Cuando se abrieron las puertas de la cafetería, todos los recibieron con una mezcla de miedo nervioso y esperanza. Al ver que todo el grupo de 4 estaba bien si uno excluía el hedor apestoso de los zombies muertos y la sangre de la rata cornuda que estaba untada en sus ropas y caras, todo estaba bien. Algunos sobrevivientes miraron la mano de Dylan con recelo, pero cuando vieron que estaba perforada y no raspada, se calmaron. Puede que no les guste, pero sería una pena que Dylan muriera. Después de todo, él era el más fuerte y el más inteligente de su grupo según lo que les dijo Oliver con ojos brillantes. El comportamiento de Oliver había cambiado más después de conocer a Dylan. Solo un día antes, tenía miedo incluso de acercarse a los cadáveres de los zombies, pero ahora les contaba a todos con orgullo cómo había matado más de 20 zombies, solo. Sin embargo, su jactancia no se limitó solo a él mismo, sino que incluso incluyó la valentía de Dylan y cada pequeño detalle de cómo Dylan mató a 40 zombies solo en el primer piso. Cuando dijo que Dylan compartió sus cristales de esencia con los demás, los sobrevivientes lo miraron con menos sospecha y un rastro de esperanza. Pero Dylan solo pudo negar con la cabeza cuando anunció: ya he absorbido todos los cristales de esencia. Esto hizo que todos se sintieran decepcionados, pero Jack vio la oportunidad de intervenir. No se preocupen, chicos. Nuestro querido Dylan puso sus manos en los cuernos de las ratas cornudas que matamos. Mientras algunos de nosotros estemos dispuestos a luchar, con gusto los compartirá con nosotros, ¿verdad? Mirando profundamente a los ojos de Dylan, Jack sonrió inocentemente. Sin embargo, eso hizo que Dylan sintiera ganas de golpear la cara de Jack, pero no tuvo más remedio que asentir con la cabeza de mala gana. Tenemos un total de 10 cuernos. Si las usamos correctamente, podemos crear al menos 10 armas. Solo un momento después, Jack se aclaró la garganta antes de anunciar en voz alta. Después de presenciar la valentía de Dylan y Oliver, he entendido que sería lo mejor para mí comenzar a pelear en el frente también. Como tal, sería un honor recibir 2 cuernos para mí. La sonrisa en su rostro se hizo más amplia antes de que agregara astutamente: por supuesto, solo si aceptas mi humilde petición. Habían pasado varias horas cuando Dylan distribuyó los cuernos de rata después de una cuidadosa consideración. Oliver recibió los 3 cuernos de las ratas que mató, Ailey recibió 2, seguido por Jack y un pequeño grupo de supervivientes, que confiaron en él. Recibieron un total de 4, solo que Dylan fue el único con un solo cuerno de rata. Solo necesitaba uno para posibles emergencias. Así, después de descansar unas horas, Dylan fue a la cocina de buscar las herramientas adecuadas para sacar una hoja del cuerno de la rata. Esto le tomó bastante tiempo, y ciertamente no fue perfecto, pero a Dylan realmente no le importó. Su mente estaba tranquila mientras trataba de afilar los cuernos en armas casi perfectas, dándole la oportunidad de pensar en muchas cosas. Incluso si él fuera de la opinión de que realmente no se preocuparía por el bienestar de sus amigos antes, eso no era realmente cierto. Se preguntó qué estaban haciendo, si todavía estaban vivos o qué tan fuertes se habían vuelto ya. Mientras tanto, su familia estaba destinada a estar bien. Si algo les sucediera, algo mucho más grande que unos pocos zombies o criaturas de fantasía tendría que causar estragos en el país. Como tal, no estaba realmente preocupado por ellos. Dylan solo se preguntaba cómo reaccionarían si se volvieran a encontrar. Sin embargo, rápidamente negó con la cabeza y desvió su atención para volver a afilar los cuernos.
Cuando terminó, Ailey le mostró una daga improvisada que había creado. Era solo el cuerno de rata molido en la punta antes de que se le uniera un pequeño trozo de la pata de una silla para que actuara como empuñadura. Se mantuvo unido bastante decentemente, y no se rompería en el momento en que se encontrara con el cerebro de un zombi, y lo mismo podría decirse de la lanza que había creado al conectar el segundo cuerno con un palo de escoba. Mientras tanto, Jack y los demás hicieron algo similar y trataron de convertirlos en armas fáciles de manejar, pero Oliver dejó los cuernos intactos por el momento. Realmente no sé qué hacer con ellos, pero tampoco es necesario desperdiciar los materiales y Dylan asintió con la cabeza y estuvo de acuerdo antes de que de repente escuchara la voz de Viane cerca. Jacobo. ¿Por qué no podemos salir afuera? Dijiste que el vestíbulo de entrada está despejado, ¿por qué salieron y mataron zombies si no podemos tener un poco más de libertad? Jack tenía sus propios planes y no quería que nadie interviniera en ellos. Como tal, evitó que los demás salieran por ahora. Ailey estaba en contra de esto, pero en realidad no tenía mucho poder en su grupo. La mayoría de los supervivientes seguían opinando que Jack era el más digno de confianza. Sin embargo, Dylan fue el único en expresar su opinión sin miedo. Creo que está bien que salgan por ahora. Cuando salgamos para despejar los otros corredores en el primero o segundo piso, sería mejor que todos estuvieran en la cafetería, pero de lo contrario, debería estar bien quedarse en el vestíbulo de entrada. Después, pensó en algo y agregó más, tal vez para evitar que ocurran posibles emergencias, sería mejor quedarse en la cafetería también durante la noche. Por el bien de la seguridad de todos. Dylan realmente no pensó que fuera un tema de debate ya que ese era el único curso de acción sensato. La cafetería era actualmente el lugar más seguro porque uno de los pasillos del primero o segundo piso podía romperse fácilmente debido a numerosas razones. Si los supervivientes vagaban por el vestíbulo de entrada, seguramente morirían, pero no si se quedaban en la cafetería. Al escuchar las palabras de Dylan, el primer pensamiento de Jack fue no estar de acuerdo con él. Sin embargo, después de pensarlo nuevamente, solo asintió con la cabeza y estuvo de acuerdo con Dylan, lo que lo asombró un poco. Después de que Jack estuvo de acuerdo, los muebles se apartaron y todos los sobrevivientes salieron de la cafetería en la que habían estado acurrucados desde la ascensión primordial. No les gustaba estar encarcelados en un solo lugar. Sin embargo, menos de un minuto después de que experimentaron la libertad, todos regresaron con rostros blancos como la ceniza cuando Viane gritó: «¡Cuerpos!». Su exclamación atrajo la atención de Dylan, quien la miró. Estaba bastante seguro de que habían matado a todos los zombies. Si aparecían nuevos, tenía que haber una brecha no identificada en alguna parte. ¿Qué pasa con ellos? Jack preguntó a nadie en particular mientras su mano se movía instintivamente hacia la Glock que colgaba de su cinturón. ¿Por qué los cadáveres siguen ahí? Apestan. ¿Cómo se supone que nos sentiremos cómodos con ellos a nuestro alrededor? Dylan esperaba que sucediera algo importante que hizo que todos regresaran adentro. Pero solo sacudió la cabeza al pensar en algo. Bueno, realmente no deberíamos dejar que los cadáveres yacen en el suelo y se pudren. ¿Quién sabe qué podría pasar si se quedan allí? Tal vez, ¿podemos tirarlos en el vertedero de basura? Sarah sugirió de repente, señalando el vertedero de basura de la cocina. Estaba conectado a una tubería que conducía directamente al contenedor de desechos del hospital. Al final, deshacerse de los cadáveres de esta manera podría no ser la mejor idea, pero no había mucho que pudieran hacer en este momento. También podríamos tirar los cadáveres desde el segundo piso. De repente, a Oliver se le ocurrió otra sugerencia, recordando claramente que había varias ventanas grandes en el segundo piso. A Dylan no le importaba lo que eligieran hacer. Y en lugar de preocuparse por eso, comenzó a entrenarse en el manejo de lanceros con un solo brazo una vez más. Más temprano en el día, sus movimientos no habían sido perfectos, e incluso Oliver era mejor que él después de obtener la habilidad pasiva básica de dominio de la daga. Era una habilidad útil, pero Dylan no la cambiaría con su habilidad de inmunidad menor. Su habilidad pasiva le sentaba mucho mejor si se usaba junto con la habilidad origen. Desinfectó sus heridas y al usar regeneración cada media hora, todas sus heridas se curaron por completo. Practicando con la lanza el mayor tiempo posible, Dylan solo tomó breves descansos antes de comenzar de nuevo. Sudó mucho, pero sintió que entrenar con la lanza le permitió adaptarse mucho mejor a los cambios en su cuerpo. Como tal, continuó mientras dejaba que los demás debatieran sobre la disposición de los muertos y hicieran lo que quisieran. Vamos a despejar el corredor correcto mañana.
Me gustaría hacer mi primera muerte y ver si realmente puedo obtener una habilidad. Ailey apareció junto a él cuando terminó su práctica, entregándole una taza de agua. El suministro de agua aún no estaba cortado y todos podían beber tanta agua del grifo como quisieran. Tomando unos sorbos, Dylan asintió con la cabeza antes de responder. Eso está bien para mí. Creo que primero deberíamos despejar los corredores derecho y delantero. Tú y los demás debéis acostumbraros poco a poco al arte de matar con una lanza y una daga. Se siente diferente y mucho más repugnante que apretar el gatillo desde la distancia y Ailey solo asintió mientras escuchaba el bien intencionado consejo de Dylan. Con una leve sonrisa en sus labios, decidió dejarlo solo. Habiendo recibido la respuesta que quería, Ailey sintió que no debería molestar demasiado a Dylan. Era alguien a quien realmente no podía entender. Como tal, era mejor actuar con cuidado a su alrededor. Pero incluso entonces, Ailey podía decir que se preocupaba por las personas que lo rodeaban al menos hasta cierto punto. No era como si él fuera abiertamente amable con ellos, y tampoco esperaba nada de quienes lo rodeaban. Simplemente hizo lo que sintió que era correcto. Sin embargo, esto también incluía que mataría a todos aquellos a quienes consideraba una posible amenaza. Con eso en mente, ayudó a los demás a preparar una cena sencilla, mientras que Oliver y algunos supervivientes más se ocupaban del asunto de los cadáveres. Después de que todos terminaron, se limpiaron con moderación antes de cenar en silencio. Una vez que terminó de comer, Dylan volvió a la esquina de la habitación, entrando en su propio mundo de pensamientos y teorías descabelladas. No mucho después se quedó dormido con la lanza de piedra reforzada y su mochila a su lado. Debido al agotamiento de los últimos 2 días, Dylan ni siquiera se dio cuenta de que habían quitado los muebles frente a las puertas de la cafetería. Estaban en silencio, y nadie los escuchó, solo Jack y su pequeño grupo de 3 seguidores se escabulleron de la cafetería para iniciar su propia cacería. Y su objetivo era el corredor delantero en el segundo piso.